Bienvenidos a este espacio de entrevistas de Agroeditorial. El mundo comienza a hacer cuentas del impacto que tendrá la pandemia del COVID-19 en la economía. Economistas ya califican la situación como la peor desde la Segunda Guerra Mundial, incluso desde la Gran Depresión de los años 30 del siglo pasado. Bancos internacionales y firmas de análisis económico y político han realizado las primeras estimaciones. Pero ahora contamos con cifras muy nuevas del Banco Central del Ecuador, y para analizarlas hemos invitado al doctor Daniel Acevedo, empresario, gerente general de Premex, Ecuador. Daniel, bienvenido. Gracias, Andrew. Muy amable por la invitación. Espero poder aportar algo de la visión que yo tengo de la situación, que efectivamente, como tú lo indicas, es bastante grave y hay que calificarla, como dice el libro, como un cisne negro, algo que es muy complicado de predecir tanto en el ámbito personal como empresarial. Sí, el Banco Central del Ecuador, el pasado jueves 4 de junio del 2020, las proyecciones de la economía del país para el 2020, según el ente, la economía decrecerá entre el 7.3 y 9.6 este año. ¿Cómo lees este dato, Daniel, desde tu óptica empresarial? Bueno, Andrew, pues no hay que ser economista, de hecho no lo soy. Yo tengo una base técnica que me permite tener una visión más desde el punto pinkeriano de ser optimistas, de que el mundo, pese a estos cisnes negros que van a seguir llegando, no es el primero ni va a ser el último, pues tienen todo un contexto. Se puede leer de varias formas. Desde el punto de vista económico, efectivamente, no es para nadie sorpresa de que con este impacto que tiene todo este tema de la pandemia y el efecto de la cuarentena como tal y de volcar los recursos hacia lo más sensible que es en este momento de cuidar y proteger a la población, pues definitivamente el golpe sobre lo macroeconómico va a ser muy fuerte, muy fuerte. Ahí el gobierno y los entes estatales y Hacienda y gasto público tienen una gran misión y un gran reto, un gran desafío por delante, que es hacerle frente a a lo que se viene y al déficit que ya veníamos arrastrando de hace algunos años para acá. Ese es el tema, eh, digamos, que más nos debe preocupar a los empresarios. Y es que vemos que no estamos aplicando muchos el tema de antifragilidad, que es un tema que me ha impactado mucho desde que pude tener acceso al libro de Taleb, de Nassim Taleb, que habla de la antifragilidad, que es muy diferente a la resistencia o a la resiliencia. Y definitivamente nuestra economía a nivel de país no es para nada antifrágil, al contrario, es muy frágil. Y esto se ha venido diciendo de tiempos inmemoriales. O sea, un país que dependa en gran medida de sus recursos naturales, especialmente del petróleo, que tenga un gasto fiscal sin un control disciplinado, como otros países lo tienen o lo han logrado llevar, cuando tiene una fragilidad en sí mismo a la economía por la moneda y por la falta de estímulos a la inversión extranjera, por su riesgo país, etcétera, etcétera, y lo que ya han analizado prestigiosos economistas y muchísimo más versados en el tema, pues vemos que
eso definitivamente a los empresarios nos va a impactar y nos va a seguir impactando. Muy seguramente la carga tributaria va a ser uno de los aspectos más complejos que vamos a enfrentar los empresarios en el país. Por otro lado, el nivel de desempleo y la seguridad social, que también se van a ver muy impactadas. Y todo va a depender en gran medida de las medidas que tome el gobierno en los próximos meses, que en mi opinión muy particular y muy personal, creo que están demoradas para la situación tan grave. Las cifras pueden estar entre 6 y el 7%, que son las optimistas, pero hay cifras que salen ya en algunas publicaciones muy serias, en donde está la CEPAL y otros organismos multilaterales que hablan hasta de un 10% de crecimiento del PIB para este año. Para el próximo no. Entonces, concretándome mucho al tema como empresario, tenemos que saber que estos años que nos esperan, puede ser este resto de año y el próximo por lo menos, pues no son años para mostrar resultados, son años para resistir, para aguantar, para sobrevivir y tratar de aprovechar esta oportunidad para hacerle una reingeniería a nuestras empresas. Me encantó tu entrevista anterior, la disfruté mucho. Me parecieron conceptos supremamente valiosos y creo que estoy totalmente alineado con Diego, y es que ahorita hay que apostarle a la eficiencia y a la eficacia, a la agregación de valor. Las empresas privadas, sobre todo, tenemos la gran misión de agregar valor y de fortalecer nuestras propuestas de valor, porque si no tenemos sensación y sentimiento de que solo podemos salir en conjunto y haciendo sinergias, pues va a ser muy complicado para los empresarios que todavía crean que solos van a poder salir adelante. Entonces, esa es como la lectura muy a priori desde el punto de vista empresarial. Es un tiempo para resistir, para aguantar, para quitar la grasa, entre comillas, el peso muerto que algunos tenemos y algunas ineficiencias de los sistemas. Y de ahí para adelante, pues esperar que los tiempos vayan normalizándose y mejorando poco a poco. Vuelvo al inicio de esta intervención, y es que de todas maneras sí tenemos que estar a mejorar. Estos son caídas que esperemos no sea en L, como algunos la presentan, ni siquiera en W, sino que es una caída en B y que va a tratar de salir adelante muy pronto. De hecho, ya lo estamos viendo, ¿no? Hay algunos síntomas en la sociedad y en la economía que ya nos hacen ser optimistas, y así debemos ser. Sí, Daniel. Bueno, justamente hablabas de las caídas y pues Ecuador tiene ciertas características especiales que le hace que tenga una precisión distinta. Te voy a leer otro dato que es textual del Banco Central, que dice que Ecuador tiene el 20% de la masa laboral trabajando para el gobierno. Según hice un comparativo, pues veo que nuestro vecino Colombia tiene el 10%. La caída del precio del petróleo, la volatilidad en los mercados financieros se suman a esta realidad a la que estamos viviendo. Según tu criterio, este modelo ecuatoriano con la realidad internacional que te decía y las cifras antes indicadas, ¿es posible de seguir manteniendo, Daniel? No, definitivamente no. Y creo que son temas que lo voy a tocar con mucho respeto, y para los videntes y oyentes de esta entrevista, pues que disculpen que soy lego en la materia financiera. Tengo que estar enterado por mis responsabilidades como empresario y como líder de organizaciones que mantienen una plantilla laboral y que pretenden aportar valor a los clientes y al mercado y a la sociedad. Pero no dejan de ser sino opiniones, porque ahí hay muchos intríngulis que se escapan a la realidad que uno pueda ver. Pero en definitiva estoy muy convencido de que el modelo como se viene desarrollando en el país es insostenible, y es insostenible por sí mismo. Y esas son
las cosas que poco a poco van a ir tomando su curso porque el mismo ambiente lo exige. O sea, el ecosistema tiene unos matices y tiene unas elasticidades, pero son elasticidades relativamente pequeñas. Si nosotros estamos hablando ya de este exabrupto, de gastarse uno el presupuesto nacional, de todo lo que se recauda y de lo que se logra por el tema de exportaciones, teniendo una balanza comercial desfavorable y, como te decía anteriormente, con una economía frágil que no tiene realmente un asidero en donde uno pueda fortalecer el aparataje empresarial y exportador rápidamente, pues el modelo se cae por sí mismo. Ahora, toda esa masa laboral que va a quedar indiscutiblemente vacante y va a quedar cesante, pues ahí sí depende mucho de lo que haya de alternativas alrededor de eso, o sea, los programas y los procesos que se sigan tanto en la empresa privada como en las empresas estatales. Ahí va a tener que tener una recuperación de la mano de obra y de la necesidad de esa mano de obra. De ahí que es importantísimo, imperioso, que el país siga aportando y que siga consiguiendo recursos para continuar con el tema de construcción, impulsando la construcción, impulsando la infraestructura, que además no es solamente para generar empleo, sino que es una infraestructura que se necesita y se va a necesitar para lograr llegar a ser competitivo en el exterior. No es posible que hoy todavía estemos con fletes terrestres para sacar los productos de exportación a uno de los puertos con esas tarifas tan altas, ¿no? Pese a que ya aquí el combustible está subsidiado, que ese es otro tema también muy álgido y muy complicado, pero que el país no lo va a soportar. El país va a quedar en default, quiera o no se quiera, si es que no toma esas medidas. Y esa masa laboral que queda cesante, pues de ahí yo aspiro y espero que muchos de esa masa, pues va a tener que ser emprendedora a la fuerza, va a tener que empezar a pensar en que la única manera de salir es emprender, es contribuir con la generación de riqueza, de emprendimientos muy pequeñitos, de microempresarios, pero es que la microempresa en todo el mundo ha sido el modelo que ha logrado realmente sacar una economía a nivel local, una economía de las más profundas crisis. Entonces, de ahí se van a desprender muchos proyectos y muchas cosas interesantes que hay que ver cómo se desarrollan. Eh, pero efectivamente, lo que tú dices, estoy totalmente de acuerdo. No es un modelo sostenible ni sustentable. Sí, Daniel, la población adopta nuevos comportamientos de vida y de compra. La duda es si estos comportamientos prevalecerán una vez que finalice el confinamiento. Según tu criterio, ¿crees que se verán modificadas las tendencias de compra de los productos de origen agropecuario en la sociedad? Sí, Andrew, yo creo que definitivamente va a haber unas variaciones y unos cambios en los hábitos de la mayoría de la sociedad, de la mayoría de las personas. Y yo creo que simplemente se catalizó un cambio que ya venía. El e-commerce por naturaleza ya venía siendo cada vez más utilizado por la gente, las estadísticas lo dicen, sino que ahora con este tema se aceleró y se aumentó exponencialmente. Eso va a seguir como una tendencia, ya no como una tendencia, sino como una forma de vida normal, habitual en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestra sociedad. Por otro lado, el consumo de productos, ya concretándome al tema, también va a tener variaciones. Y va a tener variaciones por dos razones. La primera, porque mucha gente adoptó ya como un hábito el pedir a domicilio muchos de los alimentos que está consumiendo en casa, porque le implica muchas más facilidades, porque le libera tiempo, porque le da cierto nivel de tranquilidad en cuanto a mantener bajo control las finanzas domésticas. Y segundo, porque la gente va a empezar a volver a ciertos alimentos que no estaba consumiendo
en grandes cantidades para sustituir otros y abaratar el costo de vida, porque digamos que la escala social y la escala socioeconómica retrocede y lo que las personas que estaban saliendo de la pobreza pues van a volver y la clase media pues va a caer un escalón y así sucesivamente. Y lamentablemente, o no lamentablemente, pero pues es el sistema en que estamos, los, los más poderosos y los más ricos, pues la mayoría van a salir todavía más fortalecidos de esta crisis. ¿Por qué? Porque es que la riqueza no es mala en sí misma. Lo que pasa es que hay que ver de dónde viene. Y generalmente esa riqueza es porque se han generado negocios y se han generado sistemas antifrágiles desde hace tiempo atrás. Y esos sistemas antifrágiles o empresas que se consideran antifrágiles son las que salen fortalecidas de crisis como esta. No solamente que se mantienen, sino que logran mejorar incluso sus resultados en el corto plazo. ¿Por qué? Porque se nutren justamente de estos cisnes negros, porque están listas y activadas para llenar una serie de necesidades y de obligaciones o de sustitutos o de requerimientos que la sociedad de pronto no estaba demandando en gran cantidad antes de, y ahora pues, definitivamente sí, va a haber una migración a ciertos productos y va a haber un cambio en el hábito de consumo y de compra también. Fantástico, te agradecemos muchísimo. Estuvimos con Daniel Acevedo, empresario, gerente general de Premex. Por último, Daniel, un mensaje para todos los que nos ven y nos escuchan. Bueno, primeramente, Andrew, como siempre, gracias por tu gentileza, por la invitación, por invitarme a participar en estas entrevistas que puede que lleguen a las personas. Mi mensaje es de optimismo, como lo he repetido en algunas ocasiones durante la entrevista. Hay que ser optimista, pero el hecho de ser optimista no es esperar que las cosas pasen y vuelvan a la normalidad. El optimismo empresarial debe constituirse en principio de acciones concretas para aportar a lo que más necesita el país en este momento, que es conservar la salud de nuestra gente, empezando por nuestras empresas, por nuestras familias. No tratemos de cambiar la realidad de todo un país o de todo el mundo, pero sí lo podemos hacer desde nuestro círculo de influencia. Entonces, lo primero es la seguridad, mantener todas las normas de seguridad que tanto nos han bombardeado durante estos días, aplicar con mucha deliberancia. Y lo segundo es generar sistemas antifrágiles para que no solamente podamos conservar la plantilla de empleados que muchas empresas todavía conservamos, sino que la podamos aumentar en el corto plazo. Eso va a aliviar muchísimo la presión social y nos va a beneficiar a todos. Entonces, mi mensaje es de optimismo, un mensaje para todos y cada uno de las personas que están aquí poniéndole el pecho, un mensaje de gratitud a los trabajadores del campo, a los trabajadores de la salud, a las fuerzas públicas que han hecho posible que este encierro y esta situación pues se haya ido paliando poco a poco. A ellos un reconocimiento muy especial, a esos héroes anónimos que nos ayudan día a día con su esfuerzo y con su trabajo. Del resto no, nuevamente muchísimas gracias por la invitación y quedamos al pendiente, Andrew. Muchas gracias, Daniel. Un abrazo a la distancia. Gracias, un abrazo también para ti y para los tuyos.